Muy buenas tardes, amigos de la Caja de Pandora. Bienvenidos a este episodio 93 de nuestra programación central. Tarde de psicología, salud y conciencia. Hiperreactividad para lo primero, para este comité de despiertos número 42. Aprender a mutar con la gente del IBC, Instituto de Bioingeniería Cuántica. Y un tercer turno más que interesante, que es la situación de aquellas tertulias adicionales que hacemos en relación a la tertulia central de los miércoles entre las 20 y 22 horas de España, junto a Luis. En el día de hoy, la mercantilización del agua, nada menos. Pero eso de aquí a 2 horas, de aquí a unos 4 o 5 segundos, nueva clase del ciclo de Salud Integral y Psicología, Comité de Despiertos, número 42 por ese lado, y el segundo capítulo, la segunda parte de una de nuestras habituales series internas. En el caso del día de hoy, continuando con hiperreactividad. Por mi parte, allí poniéndonos al día con los banners que corresponden, Carlos Guillermo Senra, Educación Integral, Investigación Integral y Prensa Alternativa. Saludo formal a los amigos de nuestro buzón de comentarios, preguntas y todo ese tipo de cosas. Y vamos ya a comenzar. Bueno, como siempre que estamos en la continuidad de una serie, no está mal un breve repaso. Y un repaso en cuanto, obviamente, a definiciones básicas. A ver, esto de hiperreactividad lo definimos brevemente, pero no menos, con no menos contenido, por más que sea una definición breve. Emocionalidad y modos de comportamiento desproporcionados en relación a estímulos reales que recibamos desde el exterior o directamente porque estemos funcionando en un modo imaginario. Imaginario el estímulo, imaginaria una respuesta en cuanto a vivir de modo exagerado un estímulo real, o directamente estímulo y respuestas completamente imaginarias. Por eso esto da para mucho, da justamente para una serie. Y recordándoles que la base para entender este proceso es, primero, un mecanismo virtuoso del mundo físico, de las leyes físicas, donde lo normal, cuando no hay psicología humana de por medio, todo parece más o menos responder siempre con coherencia, pero bueno, a veces el ser humano complica las cosas y entra ahí a hacer que la matemática ya no sirva para nada. Dentro de lo normal, en el mundo físico, a tal estímulo va a haber siempre tal respuesta. Esa es, digamos, la base de lo que en matemáticas se llaman funciones, que vendría a ser algo así como una cuenta simple con un resultado que va a ser siempre exacto en relación a la cuenta, pero donde se suman condiciones que se llaman incógnitas. Entonces, por eso, ecuación no es exactamente sinónimo de una cuenta simple, de una simple suma, división, multiplicación, etcétera, solo con dos factores. Puede haber ahí alguna incógnita que tengamos que averiguar la incógnita, puede haber ecuaciones dobles, triples, con dos o tres incógnitas, pero siempre en matemática, nuevamente, como no está el ser humano de por medio, operación matemática simple o ecuación con una o toda la serie de incógnitas que quieran, siempre va a dar un resultado normal. ¿Por qué? Porque hay un principio subyacente que es la linealidad. Es decir, nunca se va a alterar el resultado en materia de que a tal estímulo siempre va a derivar la cuestión en tal respuesta. No importa las condiciones que hayan de cifras y otras en el medio. ¿Qué pasa con el ser humano? El ser humano viene, como decíamos, a partir de que tenemos las bases para tener una psicología tan retorcida, tenemos tantas posibilidades de desorden relacionado con la gestión. Ya volveremos a esto. Desorden, gestión. Eso nunca lo olviden. Es el problema, solución. Relacionado con
algo que podríamos llamar el magnetismo. ¿Qué es el magnetismo? Es ya lo que nos hace entrar en psicopatología y temas complementarios, es decir, las cosas no salen como debieran salir, justamente con un criterio físico puro, coherente. ¿Por qué? Dos dimensiones para el magnetismo. Atraigo cierto tipo de cosas, rompiendo la linealidad, o soy atraído por tal otro tipo de cosas también, respondiendo eso a una disfuncionalidad ya profunda que excede mi inteligencia para darme cuenta, acá estoy desordenado, lo resuelvo con tal gestión. No, ahí hay de por medio, o más bien en lo profundo, cosas tales como programas, traumas, y encima puede haber más todavía, para no terminar derivándonos demasiado. Acá, ya saben Luis justamente y Yolanda, especialistas en biodescodificación, terapia que, si las hay, tiene algo que ver con esto de desprogramar, siempre lo trae a cuento justamente de este tipo de situaciones, ya un poquito más complicadita. No importa, nuevamente, la buena intención, la inteligencia. Podemos tener cuestiones alineales donde atraemos o somos atraídos por cosas que rompen la coherencia. ¿Y por qué? Porque en el fondo, causa última, todo lo demás no es que no tenga una cuestión de causa, pero está ahí entre la causa y el indicador, o si se quiere una causa de orden secundario, trama y programa que no se están manejando como títeres. ¿Recuerdan ahí más o menos? Si no, también lo repasamos, definiciones de programa y trauma. En dos palabras, pero no menos significado. Por eso, programa, orden, grabada. Dos palabras, pero que te liquidan. Si está lleno de programas especialmente, o si tenés uno o dos, pero bastante complicadito, está siendo teledirigido por algo, que no importa lo inteligente que seas. Es más, podés llegar a ser consciente de que, yo no estoy actuando racionalmente, o mi magnetismo, como me gusta decir a mí, está descalibrado. Soy atraído por porquería, por incoherencia, buscando sufrimiento o atrayendo sufrimiento. Y ahí la cuestión es que, sí, la orden está grabada, aún teniendo cierta conciencia racional, si no realiza una desprogramación profunda donde tiene que intervenir lo que se llama el acting, la conciencia emocional, vivencial de lo que está pasando, ahí eso va a continuar encapsulado como una porquería, encapsulada, pero absolutamente condicionante. Trauma, bueno, el trauma es la huella de cierto tipo de sufrimiento que no pude metabolizar bien, si se quieren, que no pude gestionar bien, una amplia serie de motivos para eso, pero básicamente dos. El trauma se produjo en la infancia, donde por naturaleza, por fase madurativa y no por defecto, esto que quede claro, si ocurren ciertas cosas, si uno está desprotegido, lamentablemente, por no poder ni metabolizar, ni gestionar eso, ni escaparse, ni nada, uno puede quedar con una huella, que es el trauma, que es tan condicionante como el programa. ¿Quién sabe hasta cuándo? Hasta que pueda tener cierta autoconciencia, recibir ayuda, o las dos cosas, o ni tener autoconciencia ni ayuda, y también vivir una vida entera, o más de una tal vez, teledirigidos en este caso, por la huella de un sufrimiento que no pudimos manejar en el momento y que no pudimos, en este caso, destraumatizar después. Entonces, continuamos con los repasos en materia de conceptos básicos. Ahí rondan unos 30 ojitos, pero todavía ni comentarios ni preguntas, pero bueno, estamos recién ahí comenzados, pasados los 10 minutos nada más. Tenemos que, habíamos planteado unas 5 variables para desarrollar: origen, estado, conductas, base profunda, es decir,
¿Se acuerdan esto que dijimos hace poquito? A veces la causa no es tan causa, tiene un componente de causa, pero tiene más un componente indicador, porque la causa pura, profunda, es otra cosa. Entonces alguno puede decir, y bueno, pero ¿por qué no vamos directamente a la causa más profunda? Porque si queremos aprender bien psicología tenemos que tocar todos los estamentos, toda la zona iluminada y todas las zonas grises. Entonces, continuamos. 5 variables, origen, estado, sobre lo cual algo habíamos desplegado en hiperreactividad 1, conductas, que son lo que emergen de que esté el estado determinado originado en más o menos tal situación de fondo. Base profunda y otros agregados más que yo me permití ahí quedarme en 5 puntos, hacer una serie de clases y no una serie de carreras de este tema. Disparadores, que es un tema muy, muy interesante. Hoy entramos a atar cabos con las definiciones conceptuales, especialmente las más complicaditas, que por ahí, si no tienen un ejemplo, quizás para algunos no cierren. Bueno, ahí cuando lleguemos a disparadores, esos temas merecedores de ser catalogados como zonas grises, como esto de cómo digamos, yo reacciono de manera desproporcionada, pero el estímulo es imaginario y mi respuesta puede ser que también, y bueno, con ejemplos, todo eso se aclara, pero básicamente quizás no son importantes, pero no tan fundamentales en cuanto a entender las bases de todo esto. Entonces, ¿qué habíamos planteado como origen? ¿A qué nos lleva esto de entender la diferenciación entre distintos orígenes? Y nada menos que, en materia de ejemplo, yo veo una situación y de acuerdo al origen, la cosa puede ser más que, digamos, merecedora justamente de explicaciones. Y las explicaciones vienen bien para que se abra la percepción sobre nosotros mismos, no nos juzguemos ni en más ni en menos y que apliquemos la respuesta más inteligente y que no seamos injustos con los demás. Y eso va también en más o en menos, digamos. Observo tal reacción desproporcionada en otro. Es más, si se quieren, para complicarlo más, algo que me lastime a mí. Sería bueno que yo sea justo, que valore bien la situación, ahí sin valorarla, digamos, ni en favor de la otra persona de manera alineal justamente, ni en menos tampoco, porque bueno, el otro se está equivocando. Si fuera consciente de su acto, no precisaríamos de tanta valoración de la cuestión, y uno debe tener la valoración justa para tener la reacción justa ante quien nos esté, por ejemplo, lastimando, y el consejo, la palabra apropiada para el otro. En este caso, sobran las alinealidades, y esto por ahí yo soy de tocarlo más en relación a otros temas, como por ejemplo, en qué materia hemos tocado esto de cuidado con valorar, no llegar a valorar mal tal cosa porque es la ruina para el otro y la ruina para uno también. En algo que no deja de estar fuera de este mundo de la hiperreactividad, que es entender profundamente qué es un psicópata y qué bases puede tener. Porque la pequeña diferencia que puede haber entre tener la palabra y la acción y la percepción justa entre una cosa y la otra, puede llegar a que yo, por valorar a un psicópata estructural como funcional, llegue a dejarme matar, porque mi actitud inicial es, y bueno, pero con todo lo que le habrá pasado, ¿cómo no va a reaccionar así? O quizás le haya pasado algo, pero a pesar de eso, sea un psicópata estructural, con el cual hay que aplicar otro tipo de valoraciones y de acciones. Como por ejemplo, controlarle seriamente su libertad o directamente sacársela. Y sin estar con mucha vuelta. Psicópata, lo comentamos más de una vez, no tiene parte afectiva con todo lo que eso significa
en su interacción con los demás. Entonces, si el tipo es estructural, no tiene parte afectiva y no la va a tener nunca, porque no tiene ningún problema para solucionar. Es estructural, es así. Después, para no repetir clases anteriores, pero no está mal un pequeño repaso en algo tan trascendente, tipo puede ser estructural, porque esté viviendo algo así como una segunda dimensión y media, haciendo un trabajo de adaptación, de ir despertando a través de la simulación. A través de la simulación, comienzo nuevamente la frase, llegar a activar de a poquito esa parte emocional afectiva y bueno, y otras causas más. Y otras causas más, por supuesto que también. Pero esto siempre atentos, tratar de no tomar como que se está hablando de más o se está poniendo exageradamente la lupa o el microscopio en algo, porque es fundamental entender cada uno de estos puntitos claros, grises y oscuros también. En alguna cosa, como lo que acabamos de decir, nos puede ir la vida en eso. Entonces, en cuanto a orígenes, causas hay un orden intermedio, no de la más profunda. De todo esto, sistema nervioso, aspecto, área emocional, área mental, que habíamos comentado de sistema nervioso como causa ahí superficial de la hiperreactividad y una forma de responder exageradamente a cierto estímulo, que nuestro sistema nervioso, nada menos que nuestra autopista interna de irrigación de sangre y por lo tanto de energía. Y acá también hacemos programas de CTFO, la tienda Pandora, hablando del sistema endocannabinoides, que es ahí una especie de apéndice del sistema nervioso. Dato para tener en cuenta también. ¿Qué pasa si por esa autopista de sangre y de energía y de vida, que es este sistema, que tiene ahí sus partes también, tenemos que la energía circula con tensión, es decir, con una fuerza, velocidad y velocidad exagerada y sin las pausas necesarias, o la cosa ocurre en menos, digamos, menos fuerza de la necesaria, menos velocidad de la necesaria, y ahí el descanso ya no cuenta. Si justamente el sistema está como en una especie de estado de descanso permanente que no es lo mejor que hay. Por el lado de la hiperreactividad propiamente dicha, reaccionar de más, bueno, obedece obviamente a que nuestro sistema nervioso está en ese estado de tensión, como un globo a punto de explotar, y es pasible de tener justamente a partir de esa base la persona actuar conductas, reacciones, palabras absolutamente fuera de medida. La persona está, en imágenes que también me gustan dar, en estado de alerta, en estado hasta de guerra, no estaría mal decir para algunas personas. Es más, quizás llamarle que está en estado de guerra sería como, digamos, valorarlas un poquito en menos. Eso, en estado de alerta, en estado de guerra, en un estado así explosivo, polvorita, se dice también en Argentina a veces. ¿De dónde puede venir? Ahí yendo, usando más en causas profundas, esto de, bueno, yo exploto por donde exploto, si no tengo muchos elementos para juzgar en materia de psicología, todo es la mala acción de la persona, o sea, explota porque es mala. Sistema nervioso. Entonces, ahí por ahí tan mala la persona no es. Está teniendo una disfunción y una disfunción orgánica sobre la cual quizás nunca ni supo nada ni la ayudaron. Y quizás lo más importante para esa persona haya sido que en algún momento pudiera haber recibido ayuda y no la haya recibido. Entonces, conviene tener un poquito claro los tantos nuevamente para uno y para valorar a los demás y si es necesario defenderse de los demás o ayudarlos. Esto puede tener, y acá empezamos a conectar los cables de manera interna, alguna base de estas más complicaditas que exceden la inteligencia y la gestión de la persona, traumas y programas, y puede tener, como recuerdo que comentaba la otra vez,
una base de tensión de nuestras partes blandas que de ahí pasan al sistema nervioso y de ahí toda la historia sigue su curso. Justamente le comentaba la clase pasada que estaba Luis de anfitrión, esto de que a mí alguna vez me habían recomendado el Aikido y el Pakua, porque me hicieron un breve test, una persona con mucha experiencia en artes marciales, y me dijo, no, vos tenés todos los tendones comprimidos, bueno, partes blandas y semiblandas. Dice, tenés que hacer esto porque la cosa viene de ahí. Y yo comentaba que en mi caso había pedido consejo a otra persona sobre este consejo y me recomendaron más bien hacer medicina tradicional china, es lo que hice y, nuevamente, en mi caso particular, eso me bajó el voltaje del sistema nervioso notablemente, o no tanto, pero lo ha bajado, lo bajó bastante. Continuamos con el repaso, hiperreactividad ahí de base más o menos emocional. Nos está saludando una amigo o amiga con un nombre complicadito. Hola, ¿cómo estás? Hola. Bueno, ahí sí puede pasar un poquito de todo. Ahí puede tener que ver que yo tenga una base hiperreactiva puramente emocional. Puedo ser, en este caso, víctima también, que no falte la condición de víctima del ser humano. El tema es tener cuidado quién es víctima y quién no es un desordenado o una cosa peor, un psicópata estructural, por ejemplo. Alguien puede ser hiperreactivo de base puramente emocional, por ejemplo, relacionado a lo que nunca nos cansamos de mencionar, que consideramos, porque vemos que es así, el único problema psicológico real que existe, que es el trastorno infantil, el ir transitando etapas madurativas y permanecer con modos de reacción, de comportamiento y de valoración infantiles. Entonces, un niño, vayámosle al niño de niño, y después démosle a medida que va creciendo. Tiene, como todos los niños, un exceso de energía, que eso sigue pasando en la adolescencia también y ahora, en algunos casos, hasta los 40 y pico de años. Lo normal es que es un poquito después de la adolescencia y que haya un quiebre por ahí poco antes de los 25 años, que la persona ya esté en una base equilibrada y no con una base hiperreactiva por exceso de energía, en este caso nuevamente de fase madurativa y no de patología. Pero ¿qué pasa? Que esto yo lo vi no pocas veces, tanto en padres criando, en realidad no criando, siendo bueno, diciendo criando a sus hijos, como con una experiencia poquito original, que no tuvimos demasiadas personas de la vida, que es trabajar años con criaturas de 3, 4 y 5 años. Que por una serie de razones no se tiene la actitud adecuada con las conductas hiperemocionales normales de la criatura y se la sobreestimula, y a veces no solo se la sobreestimula cuando están ocurriendo, sino que cuando la criatura está tranquila, se trata de que la criatura se ponga en modo hiperemocional. Ya estoy con ganas de usar malas palabras, pero bueno, no tiene sentido, porque eso es algo muy grave, que se deforme, que no se entiendan principios básicos de educación infantil con todos los problemas que eso trae a futuro. A ver, un nene está hiperexcitado más o menos todo el tiempo, porque sí, por fase madurativa. Lo último que tengo que hacer en la vida es estimular eso o intensificarlo. ¿Por qué? Porque si sobreestimulás a alguien que naturalmente buena parte del día ya está sobreestimulado, lo hace llegar a un pico, digamos, de comportamiento exagerado que después no se lo sacás más. Y la idea es que, sea como sea el comportamiento madurativo infantil, llegada la noche, todas las cosas se equilibren y al día siguiente la vida empieza de nuevo. Pero si una criatura la sobreestimulás, porque sos un docente, o un padre, o un pariente, o un tutor a cargo de una criatura increíblemente tonta,
vas a generar que la criatura viva en un estado justamente hiper emotivo, sin solución de continuidad, con todo lo que eso implica. En la misma niñez, se habla a veces de síndrome de hiperactividad, de todas estas cosas que se inventan. Una de las causas es esta: sobreestimular a una criatura que por naturaleza ya está sobreestimulada y sobreexcitada buena parte del día. ¿Y qué está generando a futuro? Está generando una retención infantil. Pues yo planteé dos cosas de esta anormalidad, que es: la criatura está tranquila, se la busca excitar; la criatura está excitada, se la busca sobreexcitar. Pero hay otras cosas también, que es, además, festejarle cuando está sobreexcitado. Ponerse a imaginar modos, hay gente tan tonta, ponerse a imaginar modos para que cuando la criatura esté tranquila, a ver qué caleidoscopio puede tener para que, como no me gusta que un nene esté tranquilo, quiero que esté gritando y riéndose mucho y saltando por todos lados. No sé, porque si no es como que me pasa algo. No puedo ver a nada tranquilo, no puedo estar tranquilo yo, y otro que esté tranquilo lo tengo que sobreexcitar. Bueno, después continuamos con, algún día le vamos a dedicar una clase a esto, a darle a los padres, a la mayoría, lo que se merece, que la mayoría se merece algo, que no son felicitaciones. Entonces, la cosa es fomentar un retraso madurativo violento si es que la criatura va creciendo y entrando ya en un círculo social en cuanto pueda hacerlo, que los nenes a los 5 años ya son los adultos de la niñez. Si no tiene la suerte de que en su ambiente personal, desde que pueda tener un ambiente vincular independiente de los padres, lo vayan equilibrando, pues se vaya equilibrando espontáneamente porque le vayan llamando la atención, vamos a tener justamente cosas como las que tenemos en buena parte de la adolescencia y de las primeras etapas de la adultez. Gente con modos de hiperemocionalidad que no van con ciertas fases madurativas y que aún así a veces se festejan. Que esto, no, la verdad que voy a pasar al tema que sigue, porque, a ver, lo voy a decir de manera muy elegante y muy breve. El mundo está mal, ¿por qué? Porque sí, porque desde causas geopolíticas a causas psicológicas, filosóficas, esotéricas, exopolíticas, si quieren, el reino de Dios. Uy, no, esto es espectacular, no tiene nada que ver, pero es tan divertido. A ver, sí, te escucho. Estamos en una clase de psicología. Laila, el reino de Dios está dentro de vosotros. Conocer la verdad y la verdad los hará libres, y que vayamos a un video de YouTube. Sí, Laila, ahora voy. Esperá que termino esto, pero antes del programa, o sea, yo interrumpo el programa, veo tu video del Reino de Dios y después lo comparto. Vos esperá ahí. Entonces, hay cosas que la verdad que son espectaculares. Bueno, vamos teniendo algún par de saludos más por ahí. Entonces continuamos con este repaso. Siempre que repasamos agregamos cosas, enriquecemos cosas y vamos esperando por ahí preguntas que no hubo cuando planteamos el tema por primera vez. Base mental de más o menos ahí segundo o tercer orden para la hiperactividad. La cabeza, digamos, también tender justamente a una vida interior exagerada, que no está mal tenerla, pero sí está mal ser neurótico, histérico, psicótico, pues son exageraciones en relación a el adentro y el afuera, o en el caso del psicótico, un modo pendular directamente muy exagerado, muy violento, por el cual se pasa de estar encerrado de manera exagerada a invadir la realidad de manera exagerada. Mientras que, pequeño repaso por este lado, el neurótico está cristalizado en una vida interior exagerada y el histérico está cristalizado en invadir la realidad todo el tiempo. Entonces, si uno tiende a una vida interior mental
muy exagerada, eso también va creando un caldo hiperreactivo. Porque uno dice, sí, pero ¿qué tiene que ver la mente con reaccionar de manera alineal, exagerada, o también en menos, que es una alinealidad, a través de mi palabra, mi acción, mis estados, mis actitudes? Y pasa lo siguiente, como nuestras partes internas tienen puntos de correspondencia muy fuertes, la mente con la emoción, en algunos engranajes también lo tiene. Y si yo tengo una vida mental interior muy exagerada, voy a vivir los dos extremos pendulares emocionales que van de la mano de este desorden, que es arranques emocionales exagerados o directamente una parte emocional insensible porque el aspecto mental se está comiendo todo. ¿Se entiende, no? Dos tipos de disfunciones emocionales derivadas de que el eje de todo es una vida interior mental exagerada. Entonces, péndulo donde voy de manera exagerada a lo emocional, o cuando estoy en un momento muy cristalizado, encerrado en mi pensamiento, la parte emocional no siente nada. Esto suele ser en materia de marcar, a ver, qué defectos psicológicos suele haber en materia de género femenino y de género masculino, a pesar de lo que digan la gente que dice, y algunos con títulos de no sé qué cosa, hasta de psicólogo, como que no se puede diferenciar esto, eso es discriminar, eso es prejuicio. Bueno, estudien psicología en serio, que no significa sacarse una matrícula, significa aprender psicología en serio. Hay tendencia a ciertos defectos en la psicología femenina y tendencia a ciertos defectos en la psicología masculina, que no quiere decir que no se crucen, porque en el fondo son defectos humanos, pero como digo siempre, las generalidades, a pesar de lo que digan, lo que no les guste, existen y hay ciertos errores y defectos que van más para el lado masculino, otros más para el lado femenino. ¿Qué defecto de género suelen tener los hombres? Que pueden tenerlo las mujeres, pero va más la cosa para el lado masculino, esto de, por tener en general una mente más potente, no administrar eso con el criterio adecuado y en un momento entrar en una insensibilidad, no solo emocional, sino hasta de las sensaciones. Algún varón que me esté escuchando por ahí piense, en algún momento no habré estado de manera pronunciada encerrado en mi cabeza al punto de no sentir emocionalmente, pero aparte hasta no llegar a sentir a nivel sensorial. Bueno, si hay alguno ahí más o menos honesto y más o menos que haya tenido una vida normal, le tiene que haber pasado, porque es de esas tendencias a ciertos defectos en cierto género, en este caso el masculino. Una categoría psicológica para este tipo de cosas es, por ejemplo, la indolencia. Que una vez me acuerdo que hablaba de esta palabra y decía no confundir con ataraxia, que es una buena palabra, que tiene que ver con estar como en un punto muy justo en cuanto a, por ejemplo, la reactividad emocional. No, pero la indolencia es no sentir nada, que es un defecto. Entonces, es bueno tener claro estas cosas y no disfrazar los defectos de cosas que no son. Ah, bueno, esperen que esta chica sigue. Esperen que esto está buenísimo. Entonces, no, primero vayamos para no perder el hilo. Entonces, clase de psicología sobre hiperreactividad, brindando elementos que sabemos que la mayoría de los psicólogos no los pueden dar, porque tienen una formación muy mala. Pero bueno, de caso aparte. Entonces, estamos en un punto ahí, desgranando cuestiones importantes, y viene que el reino de Dios está dentro de vosotros. De vosotros, ¿conocés la verdad? Y ahora sigue, 4 minutos después. ¿Y eso por qué es? Bueno, vos me tendrías que explicar por qué es que el reino de Dios está dentro de nosotros o por qué es que yo acabo de explicar lo que acabo de explicar, que hasta me hace que me lo olvide.
y te hago entrar porque realmente es muy divertido. Y como digo siempre, que alguna vez alguno se queja, a ver, acá los programas se llaman como se llaman, pero esto básicamente es la caja de Pandora, que es un noble foco de enseñanza de salud y terapia. También hay el tema enigma de misterio y conspiración. Entonces, en un programa, se llame como se llame, por más que esté dentro del campo de la salud y terapia, si a veces sale alguna cosa de los otros campos, y las ponemos. Donde no tenemos que salir de la raya, que nunca lo hacemos, es en materia de propuestas de curso, seminario y formaciones, que además se pagan. Pero en los programas tenemos cierta flexibilidad, y si a veces sale algo muy divertido en medio de una clase de psicología, lo ponemos. A ver, sí, sigue, todo va junto. ¿Qué es lo que va junto? ¿La sal con el microondas o el reino de Dios con la, digamos, con la indolencia emocional? Bueno, esta persona es increíble. Yo una vez, por ahí necesito un secretario, ahí cuando me empieza a creer más importante, y a Laila, ¿cómo era? Laila 1766, que si es tu año de nacimiento debe ser un espíritu, entonces la cosa se torna más espectacular todavía. Y la vamos a llamar ahí a Laila 1766, que me dice, hermano, no se moleste. No, si no me moleste, no me molesto, me estoy divirtiendo como un marrano. Y veo que está subiendo la audiencia. Así que yo como digo siempre, ¿por qué no aprovechan esto? Que tiene un contexto de seriedad y de preparación, como para que lo aprovechen, para que si colocan algo en el buzón de comentarios, más o menos pueda tener que ver con esto, y con algo que puedan llegar a necesitar en materia de profundizar o de ayudarlos. Entonces, suficiente repaso, suficiente el amor de Dios divino ahí que nos pusieron por ahí. Vamos a contenido nuevo, fuera de que, nuevamente, cada vez que repasamos, le agregamos contenidos nuevos al repaso. Si me siguen, van a ver que la cosa anda por ahí. Entonces, en materia de conductas típicas, que habíamos nombrado esto de estados de ausencia o despersonalización que a veces, especialmente para una criatura o un adolescente, puede ser muy difícil de conceptualizar y de explicar queriendo pedir ayuda por eso. Yo viví, como contaba la otra vez, muchísimas veces en la infancia, la preadolescencia y ya muy poquito por suerte después, a veces unos estados de ausencia y de despersonalización que eran pero violentos. Como decía la otra vez, yo a veces estaba hablando con alguien, ahora me viene la imagen de tener unos 14, 15 años y estar en un gimnasio, al que iba bastante en ese momento, hablando con alguien y de repente en un momento seguir consciente, pero tener una sensación de que estaba dormido, que era brutal. Y eso, lamentablemente, entendí mucho tiempo después de qué es lo que era eso, que puede tener base emocional o el hígado, nada menos que el corazón energético de nuestro sistema general, y ahí donde se sintetizan proteínas, ahí no limpiamos un poquito la sangre también, más que fundamental para la vida orgánica pura. Si tiene ahí alguna anomalía, alguna inflamación, alguna infección, ahí algunos encapsulamientos, el hígado nos puede complicar la vida a todo nivel. Es más, podemos tener aparentes estados depresivos de base psicológica profunda, que lo que son, en el fondo, son algunos de los terribles indicadores que puede tener estar muy mal del hígado. Entonces, ¿qué tenemos para agregar en materia de indicadores típicos y no tan típicos de esto que damos en llamar la hiperreactividad? Y bueno, volviendo al caso de esto de una insensibilidad a lo emocional y hasta lo sensorial bastante importante. El caso también de situaciones, la otra vez hablábamos de desvanecimiento, del desvanecimiento y damos el caso de una situación ahí terrible que habíamos presenciado, a estados de parálisis también, que pueden llegar a ser muy horribles y muy lastimosos. ¿Parálisis ante qué? Y, por ejemplo, ante
perdón, ante situaciones de agresión donde la respuesta normal, y esto es un buen latiguillo de la psicología, porque es cierto, que es esto del ataque-huida. Recapitulando, si una persona está bien colocada en materia de reactividad, porque va a tender a tener la respuesta adecuada ante cierto evento externo, en casos extremos como el de la agresión o de la violencia, ataque defensivo o huida. Una persona con su estado hiperreactivo descalibrado puede llegar a quedar encerrado en una situación de parálisis y por lo tanto, ¿qué? Y por lo tanto, estar totalmente pasivo ante violencia y agresión, pudiendo llegar a sufrir, en algún caso, lamentablemente, la muerte. Entonces, por más que el programa nuevamente se llama hiperreactividad, también tratamos casos de insensibilidad o de falta de reacción, porque en el fondo el eje no es tanto este concepto de hiperreactividad, sino cuando volvía a desplegarles bien los conceptos básicos, es la alinealidad. No respondo proporcionadamente a tal estímulo. Lo hago en más, es hiperreactividad, pero si lo hago en menos, es indolencia, es insensibilidad, es parálisis, que puede tener ya, enumeramos distintas bases más o menos superficiales, perdón, un poquito más de agua. Entonces, saber si tenemos, en definitiva, alguna pregunta útil o por lo menos algún comentario. La idea es que sean preguntas, que en una clase, también, mucho comentario en una clase no le veo sentido. A ver, la gente con indolencia emocional, ¿podría alguna vez verse a sí mismo e identificar el ego cuando se manifiesta? A ver que esto está un poquito complicadito, está mezclando algunas lógicas ahí. Que la idea es una pregunta, no mezclar lógica ni mezclar idioma. Que me hace una pregunta mitad inglés, mitad francés, sí, si sé los dos idiomas, es divertido y entiendo, pero si no se complica. Vamos de nuevo. Hola, hola, hola. Carlos, vendría a ser yo. La gente con indolencia emocional. Hasta ahí, primero pedí disfraces de la cosa. Estamos bien. ¿Podría alguna vez verse a sí mismo? O sea, estamos hablando de registro propio. E identificar el ego cuando se manifiesta, ahí se complica, por eso es como que no tiene mucha lógica. Entonces vamos por parte. Gente con indolencia emocional, está claro. Segunda parte, gente con indolencia emocional. En mis palabras, un poquito más técnica, un poquito más clara. ¿Puede tener una persona con insensibilidad emocional, con indolencia, registro propio? Ocurre lo siguiente, es muy, pero muy difícil que una persona con disfunción emocional exagerada y por lo tanto con la consecuente afectación de la percepción propia o del registro propio, pueda darse cuenta de eso. O dicho con otras palabras, cuanto más grave es, perdón, no está mal, pero vamos a decir algo más amable. Cuanto más acentuado es un estado emocional exagerado o más o menos, más complicado es el registro propio. Ahí es muy importante la ayuda de los demás. ¿Por qué? Porque hasta inclusive la persona puede llegar a tener cierto nivel de registro propio, pero es el de que no se siente bien, o el de que los demás le dan en carácter de espejo la señal de que no está actuando demasiado bien. Pero fíjense que eso no es exactamente registro propio. Eso es sensación de malestar de propia y sensación de digamos, y percibir que los demás ante mi comportamiento me dan señales de que mi comportamiento no está demasiado bueno. Pero en realidad el registro propio es entender el problema, entender la base del problema. Entonces la respuesta es, en general, no. Hablando justamente de linealidad y alinealidad, es como que no es muy coherente que una persona, cuanto más alterada esté, pueda tener cierto grado de registro propio. Más bien, a medida que uno está más alterado, menos registro propio tiene.
identificar el ego cuando se manifiesta, que no sé, por ahí nos estamos yendo de tema. Lo que sí vamos inmediatamente a propuestas de, en sentido general, psicoterapia de la hiperreactividad. Voy a responder, en principio, con un recurso que vale para muchas otras cosas, que es esto de valorar el mundo del sueño, el campo del sueño, como una posibilidad de terapeuta interno. Esto lo expliqué más de una vez, tengo una clase grabada sobre el tema de sueño, sanación y crecimiento. Nos vamos a detener acá. Terapeuta interno, gratis, todo con uno mismo, aparte con lo que significa que las cosas quedan en la intimidad, los demás no se enteran de nada. Esto se dice muy rápido, pero implica un montón de consideraciones y de cuidados. ¿Por qué? El sueño, ¿qué es? Una posibilidad de representaciones internas en el espacio en el que uno está durmiendo. Entonces, primero tengo que tener en claro que por el hecho de acostarme y dormir, eso no va a significar que sueñe, y por el hecho de tener por lo menos el dato en la cabeza de que mi sueño puede llegar a ser un terapeuta interno, con eso no hacemos nada si no hacemos una preparación adecuada, ahora sí, de todo el mundo que implica cuidar el momento previo, acostarse y luego dormirse y luego lo que venga. Entonces, esto que acabo de decir, bajado a una consigna, es armonizarse antes de dormir. Si uno no se armoniza antes de dormir, olvídense de la posibilidad de ningún sueño terapéutico y de ningún terapeuta interno a través del sueño. Porque si no armonizo el espacio antes de irme a dormir, es muy probable que solamente tenga sueños del tipo que se llaman, me sale registro diurno, no, resto diurno. Simplemente recordar cosas que viví en el día. Entonces, vamos por parte. Sí, compañero, hay más causas y hay cosas que derivan en psiquiatría. Pero acá estamos más o menos dentro de psicología normal, psicopatología un poquito exagerada, lindante con la psiquiatría, pero no estamos tocando cosas del aura y de la epilepsia, de cosas por el estilo, que lo podemos hacer, pero por ahora psicología, y si la cosa pasa a algún otro límite, ahí nomás mostrar la llavecita nomás, pero no irnos por las ramas. Entonces, sueño, posibilidad de sueño espiritual / sueño terapéutico / terapeuta interno. Arreglar todo ahí mi problemita conmigo mismo. Fíjense qué maravilla. Pero ¿qué es lo que hay que hacer? Nuevamente, en sentido general, cuidar el momento, armonizarse antes de dormir. ¿Qué implica eso? Todo un juego de conductas. Más o menos, una hora antes de ir a acostarme, armonización integral de energía, cuerpo, emoción, pensamiento y la intención de aprovechar el sueño como un espacio de conexión con mi dimensión transpersonal, alma y espíritu. ¿Cómo se materializa esto en recursos concretos? Hay cuestiones que aglutinan posibilidades, es decir, desde este punto te armonizás varias áreas a la vez. Primero, y lo primero es la sugerencia de una primera cosa, son todas importantes, corte absoluto, más o menos, una horita antes de dormir, con todo elemento electrónico. ¿Por qué? Porque es intoxicante y porque es estimulante. Hasta ahí estamos. Después, un corte previo que debe exceder la hora antes de dormir con la comida. Como dije unas cuantas veces, en este ciclo y en el ciclo de 20 programas de alimentación que hice el año pasado, el metabolismo tiene un horario de fábrica, que conviene que más o menos lo sepamos para más o menos aprovecharle y sacarle beneficio. Entonces, la cosa más o menos esquemáticamente que es
dicho de lo positivo, solo comer entre 8 y 20 horas. Dicho de lo negativo, no comas antes de las 8 de la mañana, porque está fuera del horario de fábrica. No comas después de las 20, porque está fuera del horario de fábrica. Que nadie te lo puede prohibir y posiblemente no te mueras, pero estás fuera del horario de metabolismo ideal. Entonces, 3 horas antes, no comas más. Al sumo tomar un poquito de líquido, que lo último que comas, si son proteínas o aminoácidos, mejor. Volvemos al tema de corte absoluto con lo electrónico, mínimo 1 hora antes. Baño con agua caliente y sal gruesa. ¿Por qué? Agua caliente afloja los músculos. Sal gruesa limpia restos de cuestiones de... que no me sale la palabra ahora, relativo esto a la electrosensibilidad. Y aparte, desde ahí es como que produjera un alivio emocional. O sea, el tema de la sal es bastante increíble. Tanto lo que genera a nivel superficial como consumiendo sal de cierta calidad. Ya saben, sal orgánica, y si es agua de mar mediante, mejor. ¿Qué otra cosa? Esto que mencionábamos ya toca energía, cuerpo y emoción. Hay cositas, recursos que son aglutinantes. Desde la cabeza, atmósfera mental, psicológica, emocional de un nivel superior y, mejor aún, espiritual. ¿Cómo se baja esto? De armonizar nuestra atmósfera mental antes de dormir en sugerencias de conductas concretas, lectura de tipo psicológico, emocional, superior, relacionado a lo estético, al servicio, a lo afectivo, y si es a lo espiritual, vinculado a lo espiritual, mejor. Un complemento del tema del agua caliente y la sal gruesa, estiramiento muscular. Eso termina ahí de relajar nuestro cuerpo y que nos acostemos en todos los ámbitos de una manera que me gusta llamar la onda plana. Así como acostarse sin estar armonizado, más bien que la onda se está moviendo, que energía, cuerpo, emoción y pensamiento están excitados y en movimiento, y mágicamente por acostarme y dormir no se van a aplanar, lo tengo que aplanar yo desde antes. Aplanar es una forma de decir, no lo tome literalmente porque onda plana, especialmente en materia de electrocardiograma, significa muerte. Y decir bajarle ahí la intensidad, o sea, quitar todo el resto de excitación y mucho más de sobreexcitación. Entonces, onda plana es una imagen, creemos que es feliz. Entonces, recién ahí y encima, con la necesidad de aprender sobre ciertas claves de interpretación de los sueños, ahí estamos ante la posibilidad concreta de que el sueño sea un espejo de registro propio y un terapeuta interno. Fíjense toda la gama de cuestiones que conviene tener en cuenta, complementado con que es un recurso muy apropiado, muy necesario, muy feliz, luego de soñar, mejor dicho, luego de despertarse, habiendo soñado, anotar los sueños. ¿Por qué? Por una serie de razones. Por hacer, como dijo uno de mis maestros, por mantener limpio un canal con nuestras partes profundas, y porque el hecho de tirar los sueños hacia afuera mediante la escritura, podría ser mediante la palabra, pero eso lo dejamos para otro día, hace que nos descarguemos también de la tensión que no dejan de generar algunos sueños de tipo terapéutico, donde uno a veces vive las cosas de una manera más, con más sensación de realidad que la realidad misma. Y eso complementado ya lo que acabo de decir, que son ciertas claves básicas para interpretar adecuadamente los sueños. Entonces ahí acabamos de desplegar, y nos falta mucho para terminar esta clase, un recurso bien, pero bien concreto para ir aplanando nuestra hiperactividad, en el caso de que la tengamos, por medio del acceso nada menos que al registro propio, que no quiere decir que esto no deba ser complementado por otras cuestiones, y tenemos mucho para hablar de esto, y por eso seguramente habrá
un próximo programa sobre hiperreactividad. Entonces, minuto 57 a 3 minutos de la clase de nuestra colega terapeuta del IBC, Teresa Quintero. A ver si hay alguna pregunta o al menos algún comentario que tenga sentido con este espacio. Yo soy eterna, se llama alguien. Qué bien, yo creo que también. A ver, yo atiendo siempre a los dueños. No, a los dueños no, a los sueños. Pero bueno, atendí a los dueños, si vas a los dueños, atenderlos también, por ahí si no se enojan. Te dicen cómo andas y sabes estar pendiente a tus emociones. Vamos de nuevo. Yo atiendo siempre a los dueños, te dicen cómo andas y sabes estar pendiente a tus... Sí, está un poquito desconexa la gramática, pero creo que te entendemos la intención. Y me das ganas que, por más que esto tienda a que uno se vaya por la rama y se exceda de hora, para dar una mínima clave de interpretación de sueños, que es la siguiente. Es una generalidad, no es absoluto, pero es tan generalidad que es casi absoluta. Toda persona conocida que aparezca en los sueños, casi siempre en el sueño no está haciendo de esa persona, está haciendo de una parte de uno, proyectada en esa persona. ¿Se entiende? Clave fundamental, lo dejamos ahí, y hay otra. Todo el sueño aparece de una manera muy vívida y más que reconocible, mi hermana, primo, pariente, hijo, cosa por el estilo, no es esa persona, es una parte mía proyectada en esa persona. Es una de las claves del lenguaje de los sueños. A ver, años atrás soñaba mucho y llevo como 5 años sin soñar nunca. ¿A qué se debe? A ver, soñar siempre no hace falta. No soñar nunca da para alguna sospecha. Porque cuando está activado el sueño en función psicológica y espiritual, cumple una serie de funciones que, si se interrumpen durante 5 años, quizás no es una señal demasiado buena. Salvo que tu caso sea como el de esa persona que se alimentan de prana. Si viene alguien y me dice, no como hace 20 años, hay 8.000 millones de posibilidades de que tenga algún problema serio. Y hay 1, 2, 3 o 4 que se alimente de prana. Entonces, vos sos o como que se alimenta de prana, que no tiene ningún problema, salvo que es un bicho raro, o fíjate, porque quizás haya algo que no esté funcionando bien, que es que no esté funcionando el sueño en función terapéutica, espiritual, ni ninguna otra. Así que bueno, ya estamos en hora, momento para la portada del próximo programa con Teresa Quintero y su clase respectiva Aprendiendo a Mutar. Portada, el ahora en vivo en redes sociales, y ya se viene nuestra querida gente del IB.